Por tanto, respecto a las regulaciones absurdas y parasitarias, no hay que reclamar que también se impongan en terceros países, sino en todo caso que desaparezcan en el propio. Y si no desaparecen en el propio, eso no es un argumento para limitar las importaciones de esos terceros países donde no rigen esas regulaciones absurdas y parasitarias. No hay en este caso ninguna razón de peso para limitar la libertad de elección del consumidor a comprar producto extranjero no sometido a regulaciones absurdas y parasitarias. Y algo similar podríamos decir con respecto a las regulaciones dirigidas a corregir, por ejemplo, externalidades negativas. Imaginemos que el gobierno de Marruecos no limita, no restringe la quema de rastrojos en Marruecos. Es decir, que el gobierno marroquí está expresando que si hay incendios en Marruecos, le importa relativamente poco. Y por tanto, en este caso, ¿deberíamos limitar las importaciones desde Marruecos por el hecho de que sus agricultores no estén sometidos a restricciones en la quema de rastrojos? Pues no, porque si hay un incendio, quien lo va a sufrir es la ciudadanía marroquí, no la ciudadanía española o europea, no el consumidor español o el consumidor europeo. Que no se limite de alguna manera la quema de rastrojos en Marruecos es un perjuicio potencial para Marruecos. Que el gobierno marroquí de alguna manera esté priorizando la rentabilidad o los intereses de los agricultores marroquíes frente al bienestar de la población marroquí no perjudica en nada al consumidor europeo. Y por tanto ese es un asunto interno que deberían resolver ellos. No deberíamos nuevamente limitar la libertad de elección del consumidor europeo por el hecho de que consideremos que el gobierno marroquí no se está preocupando suficientemente por el bienestar de su población local al limitar las externalidades negativas locales. Pero por último, sí hay un caso muy importante en el que la equidad normativa parece tener pleno sentido. Si en Europa se prohíbe el uso de ciertos productos fitosanitarios porque son perjudiciales para la salud de los consumidores europeos, entonces también se debería prohibir por los mismos motivos, por las mismas razones, que los productos extranjeros importados a suelo europeo hayan sido tratados con esos mismos productos fitosanitarios que se les han prohibido a los agricultores europeos para proteger a los consumidores europeos. ¿Es que el riesgo para la salud de esos productos fitosanitarios es menor si los utilizan en Marruecos a si los utilizan en Europa? Obviamente no. Por tanto, si fuera verdad que se permite la importación de productos extranjeros tratados con productos fitosanitarios que están prohibidos en suelo europeo, desde luego ese sí sería un caso para limitar, para someter a idénticas regulaciones a esos productos extranjeros regulados. Pero en este caso se está confundiendo la entrada irregular de productos extranjeros prohibidos en suelo europeo con la desigualdad normativa. No es verdad que sea legal comercializar en suelo europeo mercancías extranjeras tratadas con productos fitosanitarios que están prohibidos por el riesgo a la salud que acarrean en suelo europeo. Si el uso de un determinado pesticida, de un determinado plaguicida, está prohibido en suelo europeo por afectar negativamente a la salud de los consumidores, también está prohibido que se comercialicen productos extranjeros que hayan empleado esos pesticidas o plaguicidas. Lo que sí puede suceder, lo que sucede quizá en demasiadas ocasiones, es que esos productos extranjeros cuya comercialización está prohibida en suelo europeo por haber utilizado productos fitosanitarios prohibidos en suelo europeo, que esas mercancías que no se pueden comercializar legalmente en suelo europeo entren irregularmente porque no han sido sometidas a adecuados controles en frontera y por tanto se terminen comercializando aunque es ilegal hacerlo. Un par de ejemplos al respecto. Noticia de septiembre del año 2023. La Unión Europea alerta de la entrada en España de aceitunas de Marruecos con un pesticida prohibido. Detecta un alto nivel de insecticida clorpirifos en aceitunas de mesas. La Unión Europea alerta sobre la entrada y comercialización en España de unas aceitunas procedentes de Marruecos que presentan altos niveles de un pesticida no autorizado por las autoridades comunitarias. El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos dio la voz de alarma el pasado 5 de septiembre. El producto entró en España el día 18 de agosto, cuando se realizó un control en frontera, señala el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos. El sistema de alertas alimentarias de la Unión Europea ha catalogado la incidencia como seria, ya que el clorpirifos no está autorizado en espacio europeo. Por ahora, las aceitunas solo han sido distribuidas en territorio español.
O por ejemplo, noticia de agosto del año 2021. Alerta sanitaria en naranjas y pimientos procedentes de Marruecos y Turquía. El sistema de alerta rápida para alimentos y piensos ha comunicado el rechazo de la importación de naranjas de Marruecos y de pimientos de Turquía por encontrar en ellos un alto contenido de residuos de clorpirifos, según ha podido saber Ortoinfo de fuentes del citado organismo. En el caso de las naranjas de Marruecos, la notificación fue hecha por las autoridades de los Países Bajos con el objetivo de informar a los destinatarios, ya que se distribuyeron a Austria, Dinamarca, Alemania, el propio Reino de los Países Bajos y a Reino Unido. Tras la detección del pesticida por un chequeo realizado en la propia empresa importadora, se notificó la alerta a los mercados destinatarios por ser calificada como alerta grave por el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos. En el caso de los pimientos turcos, el país notificante ha sido Bulgaria, por cuya frontera se trataba de introducir los pimientos a los mercados europeos. Los pimientos fueron destruidos por las autoridades fronterizas búlgaras, evitando así que llegaran a los consumidores. Hay que recordar que la Comisión Europea prohibió totalmente el uso de clorpirifos por su peligrosidad. O por último, esta noticia que sí apunta cuál es el problema. No la desigualdad normativa, no que esté permitido en terceros países hacer lo que no se permite en Europa, sino la falta de controles fronterizos eficientes. Turquía, Egipto y Sudáfrica, 104 alertas sanitarias en sus importaciones. La laxitud de los controles fronterizos de la Unión Europea en lo referente a las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de terceros países sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza para el sector agroalimentario. Si bien el mismo sector exige cada vez más medidas para que estos países cumplan los mismos estándares que los países comunitarios, el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos ha notificado desde septiembre hasta noviembre un total de 104 alertas de frutas y hortalizas con destino al mercado de la Unión Europea procedentes de Turquía, Egipto y Sudáfrica por tener presencia de residuos de plaguicidas, entre ellos el clorpirifos, prohibidos aquí, o por superar los límites máximos de residuos permitidos en el mercado comunitario. Por tanto, lo que sí es una queja legítima, ya no de los agricultores, sino de los consumidores europeos, es que los controles fronterizos no sean eficientes. No que se permita a los productores extranjeros hacer lo que se prohíbe hacer a los productores locales, eso no es cierto. No se les permite comercializar en la Unión Europea mercancías que hayan sido tratadas con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Ahora, si los productores extranjeros se saltan la ley y no lo detectamos, pues evidentemente se terminan saltando la ley, como sucedería si un agricultor español o europeo se saltara la ley y utilizara estos productos fitosanitarios prohibidos y no lo detectáramos. Por tanto, lo que aquí tiene sentido reclamar es mayor eficiencia en los controles fronterizos, pero no la prohibición de la importación o la imposición de aranceles. Del mismo modo que sería absurdo sancionar a todos los agricultores españoles porque alguno incumple la ley, no tiene sentido sancionar a todos los agricultores marroquíes o de Sudáfrica y a los consumidores europeos que querrían comprar sus productos por el hecho de que algunos de ellos se salten la ley. En definitiva, los agricultores europeos tienen razón en parte de sus quejas y de sus protestas, cuando reclaman menor carga regulatoria y burocrática sobre sus negocios, especialmente cuando reclaman eliminar regulaciones que tienen un propósito meramente parasitario o controlador. Desde luego habría que escucharles y atender sus reclamaciones. Ahora bien, cuando esos mismos agricultores reclaman protección frente a la competencia internacional, apelando a una supuesta desigualdad normativa entre países, no hay ninguna razón de peso para perjudicar al consumidor europeo, prohibiéndole, dificultándole, encareciéndole la adquisición de aquellos productos nacionales o extranjeros que desea adquirir. Nunca olvidemos que toda la producción, tanto la nacional como la extranjera, está subordinada a satisfacer las necesidades de los consumidores. No es el consumidor el que tiene que plegarse a las necesidades de los productores, es el productor el que tiene que ajustarse, el que tiene que adaptarse, el que tiene que competir con otros productores para maximizar la satisfacción del consumidor, porque producimos para consumir, no consumimos para producir. Pero ciertamente muchos agricultores europeos no solo se quejan de la presunta competencia desleal de terceros países, sino también de que los intermediarios dentro de Europa explotan, maltratan a los agricultores europeos imponiéndoles precios de venta en origen de sus productos muy bajos
para luego revender esa misma mercancía a los consumidores finales a precios exorbitantes y, por tanto, inflando de manera escandalosa y abusiva la cuenta de resultados de esos intermediarios. De ahí que muchos de estos agricultores también reclamen regulaciones que impongan precios justos de venta en origen. ¿Tiene sentido esta última queja, esta última reclamación de muchos agricultores? Pues lo veremos en el próximo vídeo.